¿Alguna vez te has preguntado qué se perdió realmente cuando el fuego devoró la biblioteca de Alejandría? Este relato te llevará desde los sueños de Alejandro Magno hasta los últimos ecos de un conocimiento que cambió al mundo. A lo largo de esta travesía, conocerás su origen, sus sabios, sus secretos y las causas que la condenaron al olvido. Si alguna vez has sentido curiosidad por cómo nació y desapareció el Mayo-Ere Templo del Saber Antiguo, este viaje es para ti. Acomódate, respira profundamente y déjate llevar, porque la historia está por comenzar. Este video te acompañará en un momento de paz, mientras conoces a la Biblioteca de Alejandría, en detalle, desde su origen hasta sus triunfos y el legado que dejó. Al final encontrarás datos fascinantes que quizás no conocías, para cerrar con una sensación de maravilla y conexión con el pasado. Permite que la narración relaje tu mente y te lleve a un espacio donde la historia y el sueño se entrelazan. Prepárate para un recorrido tranquilo, pero emocionante, donde cada capítulo te acercará más a la esencia de un héroe que con valentía y humildad nos recuerda que el poder de transformar nuestra realidad está en nosotros mismos. Suscríbete al canal y acompáñanos en esta exploración hacia el corazón del conocimiento perdido. No pierdas detalle y acompáñame en esta travesía por los mitos olvidados que hoy vuelven a la vida para inspirarte. Antes de continuar, te invito a que te acomodes, respires profundo y dejes que la voz del pasado te envuelva. Da un paso hacia ese mundo donde los dioses inmortales se cruzan y el valor se mide en actos y decisiones. Al final, no olvides suscribirte y compartir este viaje con quienes necesitan recordar que la fuerza está dentro. Ahora, sin más, comencemos. Capítulo 1. El sueño de Alejandro. Alejandro Magno no solo fue un conquistador, sino también un visionario que soñó con unir Oriente y Occidente bajo un mismo ideal. Desde su juventud había sido educado por Aristóteles, quien le inculcó un profundo respeto por el conocimiento y la filosofía. Alejandro comprendía que el poder militar podía expandir fronteras, pero solo el saber podía sostener civilizaciones. Su ambición no era solo conquistar tierras, sino también crear un mundo donde la sabiduría fluyera sin límites. De ese deseo nacería una de las ideas más trascendentes de la antigüedad. Durante sus campañas por Egipto, Alejandro se maravilló ante las riquezas del Nilo y la grandeza de su cultura milenaria. Allí vio la oportunidad de fundar una ciudad que simbolizara el encuentro entre dos mundos, el griego y el egipcio. No sería una simple colonia ni una fortaleza, sino un centro de poder, cultura y comercio. En su mente, aquella urbe debía ser un faro que irradiara conocimiento hacia los confines del imperio. Así, en el año 331 a.C., ordenó la creación de una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Alejandro eligió personalmente el lugar, una estrecha franja entre el mar Mediterráneo y el lago Mareotis. Desde allí, la ciudad podría dominar las rutas marítimas y terrestres, sirviendo como puente entre África, Asia y Europa. Consultó a arquitectos, astrónomos y geógrafos para trazar sus calles y orientar sus templos de acuerdo con los astros. Cada decisión fue pensada no solo con estrategia militar, sino también con una visión de eternidad. Quería que Alejandría fuera una obra que trascendiera su vida mortal. Sin embargo, la historia no le concedió tiempo para ver su sueño realizado. Alejandro murió joven con apenas 32 años, dejando un vasto imperio dividido entre sus generales. Su muerte generó disputas y fragmentación, pero su idea sobrevivió. Uno de sus sucesores, Ptolomeo Isóter, tomó el control de Egipto y heredó la visión de su antiguo comandante. Sería él quien convertiría el sueño inconcluso de Alejandro en un legado eterno para la humanidad. Para Ptolomeo, la grandeza de un reino no se medía solo por sus conquistas, sino por su capacidad de conservar
y expandir el conocimiento. Bajo su mando, Alejandría comenzó a transformarse en el corazón intelectual del mundo helenístico. Inspirado por el deseo de perpetuar la sabiduría acumulada por civilizaciones anteriores, concibió la idea de fundar una institución sin precedentes, un lugar donde cada libro, cada pensamiento y cada descubrimiento pudieran ser preservados. Así nació la chispa que daría origen a la legendaria Biblioteca de Alejandría. La ambición de Ptolomeo no era meramente política. Veía en el saber una herramienta para legitimar su gobierno y consolidar la identidad cultural de su reino. Egipto, bajo su reinado, debía ser no solo la tierra de los faraones, sino también la cuna del pensamiento universal. Reunió a los sabios más brillantes de Grecia, Persia, India y Egipto, atrayéndolos con promesas de apoyo, recursos y prestigio. Alejandría se convirtió en un refugio para los estudiosos que buscaban un lugar donde las ideas no conocieran fronteras. El sueño de Alejandro se había transformado bajo el impulso de Ptolomeo en un ideal colectivo. Lo que comenzó como la ambición de un conquistador evolucionó hacia una misión civilizadora. Alejandría no solo sería una ciudad próspera, sino un espacio donde la humanidad podría dialogar consigo misma a través de los siglos. La fusión de culturas, lenguas y creencias que allí se dio sería una de las más extraordinarias de la historia antigua. Era el comienzo de una nueva era del conocimiento. El entorno geográfico contribuyó también al esplendor del proyecto. Situada frente al mar, Alejandría se benefició de un puerto natural ideal para el comercio y la comunicación. Los barcos que llegaban desde todos los rincones del mundo antiguo traían no solo mercancías, sino también manuscritos, ideas y saberes. Cada rollo, cada palabra escrita, era visto como un tesoro que debía ser conservado. La ciudad empezó a respirar conocimiento en cada una de sus calles. El sueño alejandrino pronto se convirtió en un símbolo. Para muchos representaba la promesa de un mundo donde la guerra sería sustituida por el diálogo y la ignorancia por el aprendizaje. Los poetas y filósofos de la época vieron en la fundación de la ciudad un acto casi divino. En su mezcla de piedra y sabiduría, Alejandría se erigía como la materialización de un ideal platónico, a la unión entre el poder y la inteligencia. Era en esencia la ciudad del pensamiento perfecto. En aquellos primeros años, aún antes de la construcción del famoso faro y de la biblioteca, Alejandría ya era una joya arquitectónica. Sus avenidas anchas, trazadas con precisión matemática, reflejaban el orden del cosmos, según las creencias griegas. Los templos dedicados a los dioses convivían con los santuarios egipcios en una armonía cultural sin precedentes. Todo en la ciudad hablaba de equilibrio entre lo humano y lo divino, entre lo antiguo y lo nuevo. Con el paso del tiempo, la idea de convertir Alejandría en un centro de sabiduría fue tomando forma más concreta. Los intelectuales de la corte tolemaica comenzaron a recopilar manuscritos de diferentes civilizaciones. Las bibliotecas privadas y los templos antiguos sirvieron como las primeras fuentes de ese saber reunido. Los escribas, trabajando incansablemente, copiaban textos y los traducían al griego, creando así un puente lingüístico entre pueblos que jamás se habían comunicado antes. Fue en ese ambiente de curiosidad y expansión donde surgió el proyecto de construir una biblioteca que superara todas las existentes. No se trataba solo de almacenar pergaminos, sino de crear un espacio donde el conocimiento pudiera crecer. Los estudiosos imaginaban un lugar donde las mentes más brillantes del mundo pudieran trabajar juntas. Allí nacería con el tiempo el símbolo más poderoso de la sabiduría. Antigua, el sueño de Alejandro, transformado por la mano de Ptolomeo, no solo cambió el destino de Egipto, sino el de toda la humanidad. Aquel deseo de unir culturas bajo el estandarte del saber se convirtió en una herencia imperecedera.
En un mundo aún dividido por fronteras y dioses, Alejandría representó la posibilidad de la unidad intelectual. Su nombre, asociado al esplendor, resonaría durante siglos como sinónimo de conocimiento y esperanza. Aunque Alejandro nunca llegó a ver la ciudad terminada, su espíritu quedó grabado en cada piedra de Alejandría. Era un monumento vivo a su visión universalista, un recordatorio de que el poder sin sabiduría se disuelve con el tiempo. En cambio, el conocimiento, cuando se comparte, perdura más allá de los imperios. Así el sueño del joven macedonio trascendió su muerte, convirtiéndose en la semilla de una de las instituciones más legendarias del mundo antiguo. El destino quiso que su visión no muriera con él, sino que floreciera bajo la guía de quienes comprendieron su profundidad. Alejandría, la ciudad de Alejandro, se convertiría pronto en el corazón palpitante del pensamiento humano. Allí, entre columnas de mármol y el murmullo del mar, comenzaría la historia de la Biblioteca de Alejandría, el santuario donde el conocimiento alcanzó su máxima expresión. Era el amanecer de una nueva luz sobre el mundo antiguo. Capítulo 2. A la fundación de Alejandría. Tras la muerte de Alejandro Magno en Babilonia, el vasto imperio que había construido comenzó a fragmentarse. Sus generales, los diádocos, se disputaron el control de las regiones conquistadas, dando inicio a una serie de conflictos que durarían décadas. En medio de este caos político, Ptolomeo, uno de sus más leales compañeros de armas, se apoderó de Egipto. Hombre ambicioso pero pragmático, comprendió que gobernar aquellas tierras exigía algo más que fuerza. Debía combinar el legado egipcio con el espíritu griego. Así, retomó el proyecto de Alejandro y decidió hacer de Alejandría la capital de su nuevo reino. La fundación de Alejandría no fue un acto improvisado. Ptolomeo heredó los planos trazados por Dinócrates de Rodas, el arquitecto que había acompañado a Alejandro en su viaje por Egipto. La ciudad fue diseñada siguiendo el modelo hipodámico, con calles rectas que se cruzaban en ángulo recto, formando una cuadrícula perfecta. Este orden geométrico reflejaba la visión griega del cosmos en armonía, proporción y razón. Cada avenida principal conducía hacia el mar, permitiendo que la brisa marina recorriera la ciudad entera. Era una urbe pensada tanto para la belleza como para la funcionalidad. La ubicación fue elegida con sabiduría. Alejandría se alzaba sobre una franja costera que conectaba el Mediterráneo con el lago Marreotis, lo que facilitaba la navegación y el comercio. Además, estaba protegida por la isla de Faros, un punto estratégico que más tarde serviría de base para uno de los monumentos más célebres del mundo antiguo, al Faro de Alejandría. Desde allí, los barcos podían ser guiados con seguridad hacia el puerto, garantizando el flujo constante de mercancías y conocimientos. La geografía se convirtió así en aliada del poder y del saber. Desde el inicio, Ptolomeo quiso que Alejandría fuera distinta de cualquier ciudad anterior. No deseaba una urbe meramente egipcia ni totalmente griega, sino un símbolo de fusión cultural. En sus calles convivirían sacerdotes del Nilo y filósofos de Atenas, artesanos locales y comerciantes fenicios. La ciudad debía ser un punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde las ideas circularan con la misma libertad que las monedas. Era una visión audaz, propia de un líder que entendía que el conocimiento podía ser un instrumento de poder tan fuerte como la espada. El trazado urbano fue acompañado de un ambicioso programa arquitectónico. En el corazón de la ciudad se levantaron el Palacio Real, los templos y el barrio del Bruchión, que con el tiempo albergaría la célebre biblioteca y el museo. Hacia el oeste se extendía el barrio egipcio de Rekotos, más antiguo y popular, mientras que hacia el norte se erigía el puerto principal. El contraste entre las zonas mostraba la diversidad social y cultural de Alejandría. Cada rincón era un reflejo del encuentro entre tradición y modernidad. La construcción atrajo a miles de trabajadores, arquitectos y artesanos procedentes de distintas regiones del mundo helenístico. Durante años,
Las canteras del delta del Nilo enviaron mármol, piedra caliza y granito para edificar templos, calles y monumentos. La ciudad crecía con rapidez y esplendor, convirtiéndose en una de las más hermosas de su tiempo. Los viajeros que llegaban desde Grecia, Siria o Cartago quedaban asombrados por su orden y su brillo. Alejandría se ganó pronto el título de la joya del Mediterráneo. El idioma oficial fue el griego, pero las lenguas egipcias y orientales siguieron vivas en los barrios populares. Este multilingüismo permitió un intercambio cultural sin precedentes. Las escuelas filosóficas, las casas de traducción y los talleres de capistas florecieron bajo la protección del Estado. Ptolomeo fomentó deliberadamente esa diversidad, convencido de que la riqueza del conocimiento provenía de la mezcla de perspectivas. Era un gobierno ilustrado que comprendía el valor del pensamiento humano en todas sus formas. Los templos desempeñaron un papel fundamental en la vida espiritual y social de Alejandría. Ptolomeo I Endi construir el templo de Serapis, una deidad sincrética que unía atributos griegos y egipcios. Este culto fue una pieza clave en la estrategia política del rey, pues servía para unir a sus súbditos bajo una fe común. Serapis representaba la reconciliación entre dos civilizaciones que durante siglos se habían mirado con distancia. En torno a su templo surgiría un complejo religioso que más tarde también serviría como centro de estudio. La ciudad fue también un hervidero de comercio. Gracias a su posición geográfica, Alejandría se convirtió en el principal punto de conexión entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Llegaban barcos cargados de trigo egipcio, papiro, especias de la India, incienso de Arabia y tejidos de Siria. Las riquezas acumuladas en sus puertos reforzaban la posición de Egipto como potencia económica. Este auge comercial permitió financiar la construcción de instituciones culturales, entre ellas la futura Biblioteca de Alejandría. El crecimiento de la ciudad transformó el delta del Nilo en canales, fueron dragados, nuevas rutas abiertas y almacenes construidos para abastecer a la población creciente. Alejandría llegó a superar los 500.000 habitantes, una cifra colosal para su tiempo. Las mansiones de mármol convivían con los talleres humildes y los mercados bulliciosos. Cada día, miles de personas se cruzaban en sus avenidas en marineros, escribaus, sabius, soldados, mercaderes. En sus rostros se reflejaba el espíritu cosmopolita que haría famosa la ciudad. La política de los primeros reyes lágidas se centró en consolidar la estabilidad del reino y fomentar la educación. Ptolomeo I comprendió que la fuerza de Egipto residía en la mente de sus ciudadanos. Por eso patrocinó a filósofos, matemáticos y médicos, ofreciéndoles residencia en su corte. Esta política de mecenazgo sentó las bases del esplendor intelectual que caracterizaría a la ciudad durante siglos. Así comenzó el proceso que convertiría Alejandría en la capital del saber antiguo. El ambiente cultural de la ciudad era inigualable. Las plazas estaban llenas de debates filosóficos, los teatros exhibían obras de autores griegos y los jardines del Palacio Real servían de espacio de reflexión. Los habitantes respiraban conocimiento. Incluso el mercado del puerto se convirtió en un punto de intercambio, no solo de bienes, sino también de ideas. El eco de las discusiones sobre astronomía, medicina y ética se mezclaba con el murmullo del mar. Era una ciudad que vivía y pensaba al mismo tiempo. Ptolomeo II Filadelfo, hijo del fundador, continuó el legado de su padre con gran dedicación. Bajo su reinado, Alejandría alcanzó su máximo esplendor urbano. Se construyeron acueductos, termas, bibliotecas menores y un zoológico real. El puerto fue ampliado y el comercio internacional se multiplicó. Pero lo más importante fue su apoyo decidido a la creación de una institución que preservara y expandiera el conocimiento del mundo. La Gran Biblioteca de Alejandría sería el corazón intelectual de una ciudad que ya latía con fuerza. La fundación de Alejandría marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Por primera vez,
Una ciudad fue concebida no solo como centro político o económico, sino como un santuario del pensamiento. Su existencia demostró que el poder podía ejercerse también desde la cultura. Ptolomeo y sus sucesores comprendieron que los libros y las ideas eran tan valiosos como los ejércitos. Así, Alejandría se transformó en un faro de luz en una época dominada por la ambición y la guerra. A medida que pasaban los años, el sueño urbano de Alejandro y la visión política de los Ptolomeos dieron fruto. Alejandría se convirtió en el corazón de un nuevo mundo helenístico, uniendo la herencia de Egipto con el ingenio griego. En sus calles nació una civilización que adoraba tanto la belleza como la sabiduría, y en el centro de ese universo pronto se alzaría un templo sin dioses, dedicado únicamente al conocimiento, la Biblioteca de Alejandría, la obra más grandiosa que el pensamiento humano había concebido hasta entonces. Capítulo 3. El nacimiento de un faro del saber. Con la consolidación del poder de los Ptolomeos y la estabilidad alcanzada en Egipto, llegó el momento de materializar una de las ideas más ambiciosas de la antigüedad, a la creación de un centro universal del conocimiento. Ptolomeo 2000 veros, sobre todo su hijo Ptolomeo II Filadelfo, concibieron la fundación de una institución que reuniera todo el saber humano existente. Así nació el proyecto de la Biblioteca de Alejandría, un templo dedicado no a los dioses del Olimpo, sino al espíritu del pensamiento. Su construcción representó la culminación del sueño helenístico de unir culturas a través del saber. La biblioteca formaba parte de un complejo mayo ere, el Museion, o Casa de las Musas, deidades inspiradoras de las artes y las ciencias. Este lugar fue concebido como una combinación de academia, templo y centro de investigación. En él convivían filósofos poetajus, matemáticos, astrónomos médicos y traductores de todo el mundo conocido. Era un espacio donde el estudio no era solo un oficio, sino una forma de vida. Los sabios residían allí, recibían estipendios del rey y disponían de todos los recursos para sus investigaciones. El propósito principal de la biblioteca era coleccionar todos los textos escritos del mundo. Para lograrlo, los Ptolomeos implementaron una política sin precedentes. Todo barco que atracara en el puerto de Alejandría debía entregar sus manuscritos a los funcionarios del rey. Los textos eran copiados cuidadosamente por escribas expertos y las versiones originales quedaban en la biblioteca, mientras las copias eran devueltas a los dueños. Gracias a este sistema, el número de pergaminos creció de manera vertiginosa. Además, los reyes Ptolomeos enviaban emisarios a Grecia, Persia, Fenicia e incluso la India, con la misión de comprar o copiar cualquier obra escrita. Ningún tema era considerado indigno de ser preservado. Filosofía, medicina, geometría, poesía, leyes, religión y astronomía tenían su lugar. La ambición era total. Los registros antiguos sugieren que la colección llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, una cifra asombrosa para la época. La biblioteca se convirtió literalmente en el cerebro del mundo antiguo. El edificio principal estaba situado en el barrio del Bruchón, cerca del Palacio Real. Aunque no existen restos arqueológicos directos, los testimonios antiguos describen un conjunto majestuoso de columnas, patios y salas de lectura, iluminadas por la luz del Mediterráneo. Los pisos estaban adornados con mosaicos, y los estantes, llamados armaria, se alineaban en corredores amplios. Los pergaminos eran fabricados en papiro egipcio, de alta calidad, y organizados por temas y autores, siguiendo un sistema desarrollado por los propios bibliotecarios. Entre los primeros directores de la biblioteca destacó Demetrio de Falero, un filósofo peripatético exiliado de Atenas. Fue él quien estableció las normas de catalogación y administración de los textos. Su visión era clara. Cada obra debía estar clasificada por materia, autor y origen para facilitar el estudio. Bajo su dirección, la biblioteca no fue solo un almacén de rollos, sino una institución viva
dedicada a la investigación y la enseñanza. Con él comenzó una tradición de erudición que marcaría la historia intelectual del Mediterráneo. El ambiente que reinaba en la biblioteca era único. Los sabios debatían en los patios, compartían ideas en los corredores y organizaban lecturas públicas en las salas principales. La traducción y comparación de textos se convirtió en una tarea diaria. Allí se confrontaban los pensamientos de Aristóteles con los de los sabios egipcios, los poemas homéricos con los textos védicos, las matemáticas babilónicas con la geometría griega. Era un crisol de ideas, donde el conocimiento se refinaba, como el oro, en el fuego. Una de las obras más monumentales creadas en la biblioteca fue el Catálogo de los Pínex, elaborado por Calímaco Gisireni. Este poeta y erudito diseñó un inventario detallado de todos los textos disponibles, organizados en categorías y subcategorías. Se considera el primer sistema bibliográfico de la historia. Su trabajo no solo facilitó la búsqueda de información, sino que también sentó las bases de la organización bibliotecaria moderna. Calímaco transformó el caos del saber acumulado en un orden inteligible. Los reyes Ptolomeos comprendieron que la biblioteca era también un instrumento de poder político y cultural. A través de ella, Egipto podía proyectar una imagen de superioridad intelectual sobre el resto del mundo helenístico. Alejandría se convirtió en el lugar donde los reinos rivales acudían para aprender y debatir. La sabiduría era el nuevo lenguaje del dominio. Así, los monarcas se aseguraban de que su dinastía no solo controlara las rutas comerciales, sino también las del pensamiento. El clima intelectual fomentó descubrimientos notables. En medicina, anatomistas como Herófilo y Erasístrato realizaron estudios sobre el sistema nervioso y la circulación. En astronomía, Aristarco de Samos propuso por primera vez la teoría heliocéntrica siglos antes de Copérnico. En matemáticas, Euclides escribió su célebre obra Los Elementos, que se convertiría en el tratado científico más influyente de la historia. Todo ello tuvo lugar bajo el amparo del Museion y la biblioteca. La influencia de la biblioteca se extendió más allá de sus muros. Los estudios realizados allí fueron copiados, comentados y difundidos por todo el mundo antiguo. Los sabios que pasaban por Alejandría se llevaban consigo ideas que luego germinaban en otras tierras. Así, el conocimiento alejandrino se convirtió en un río que alimentaba la cultura universal. Su prestigio era tal que incluso los romanos, siglos más tarde, la considerarían el modelo ideal de una institución del saber. El papel de los traductores fue igualmente esencial. Uno de los hitos más recordados fue la traducción de la Torá al griego, conocida como la versión de los 70 u Septuagintau. Según la tradición, 72 sabios judíos fueron convocados para realizar la tarea, cada uno trabajando por separado, y todos produjeron el mismo texto. Este relato, aunque legendario, muestra la importancia que Alejandría tuvo en la transmisión del pensamiento religioso y cultural. El impacto de la biblioteca se reflejaba también en la vida cotidiana de la ciudad. Las escuelas, los talleres de papiro y los foros se nutrían de su producción intelectual. Los ciudadanos veían en ella un orgullo nacional, un símbolo de civilización y progreso. La fama de Alejandría creció tanto que se decía que quien no conocía su biblioteca no conocía el mundo. Era un monumento no de piedra, sino de sabiduría, que elevaba el espíritu humano por encima de las fronteras. La labor de los reyes Ptolomeos y de los sabios que dirigieron la biblioteca transformó para siempre la historia del conocimiento. Por primera vez, el saber fue entendido como patrimonio de la humanidad y no como privilegio de unos pocos. Alejandría demostró que las ideas podían unir a los pueblos con más fuerza que los ejércitos. En sus estantes se acumulaban no solo textos, sino también esperanzas, preguntas y descubrimientos que moldearían el pensamiento de los siglos venideros. En la cima de su esplendor, la Biblioteca de Alejandría era considerada el faro intelectual del mundo antiguo, tanto como el verdadero faro de la isla de Faros lo era para los navegantes. Desde sus muros irradiaba una luz
que no provenía del fuego, sino del entendimiento. Allí, en el silencio de los pergaminos y el murmullo de los sabios, el conocimiento alcanzó su apogeo. Era la prueba de que la humanidad, en su deseo de comprender el universo, había encontrado su templo más sagrado. Epílogo en los sabios. La organización, el museo, las sombras, los incendios, la caída y el legado en cada libro abierto, en cada descubrimiento y en cada chispa de curiosidad, renace su legado eterno. En los pasillos de la Biblioteca de Alejandría caminaban intelectuales como Euclides, padre de la geometría, Arquímedes, cuyos descubrimientos se discutían allí, y Aristarco de Samos, quien propuso la teoría heliocéntrica. Herófilo y Erasístrato revolucionaron la medicina con disecciones anatómicas, mientras que Calímaco organizaba el saber con su catálogo de los Pínex. Era un crisol de ideas donde la ciencia y la filosofía florecían. La biblioteca era un organismo vivo, con salas de lectura, patios iluminados y estanterías Arramari, a que albergaban hasta 700.000 rollos. La adquisición de textos era una política de Estado. Todo barco que atracaba en el puerto debía entregar sus manuscritos para ser copiados. La colección era tan vasta que se creó una biblioteca hija en el Serapeum. El Museo de Alejandría, junto a la biblioteca, era una comunidad de sabios que vivían y enseñaban bajo el amparo del rey, funcionando como una universidad moderna. Allí se fomentaba el debate y la investigación en todas las áreas del saber, desde la astronomía con Hiparco hasta la geografía con Eratóstenes, quien calculó la circunferencia de la Tierra. Ingenieros como Tosibio y Herón diseñaron máquinas de vapor y bombas hidráulicas. La filología también nació aquí, con eruditos que editaban críticamente las obras de Homero. Sin embargo, las sombras del poder y la política comenzaron a cernirse sobre este faro del saber. La decadencia de los Ptolomeos, las luchas dinásticas y la creciente intervención de Roma erosionaron la estabilidad del reino. El primer gran desastre ocurrió en el 48 a.C., cuando un incendio provocado por Julio César durante la Guerra Civil destruyó una parte significativa de los archivos. Aunque la biblioteca sobrevivió parcialmente, el control romano trajo censura y un enfoque utilitario del saber. Las tensiones religiosas culminaron en la destrucción del Serapeum en el 391 después de Cristo por orden del emperador Teodosio, y el asesinato de la filósofa Hipatia en 415, que simbolizó el triunfo del oscurantismo sobre la razón. El legado de la biblioteca es eterno. Su sistema de clasificación inspiró las bibliotecas modernas. Manuscritos que sobrevivieron, como la Septuaginta, fueron cruciales para la historia religiosa. El recuerdo de Alejandría influyó en la Casa de la Sabiduría de Bagdad y en los pensadores del Renacimiento y la Ilustración. Hoy, la Biblioteca Alexandrina, inaugurada en 2002, busca revivir su espíritu. La historia de Alejandría nos enseña que el conocimiento es frágil y necesita ser protegido, y que, mientras exista la curiosidad, su espíritu nunca morirá. Si este viaje a través de la historia de la Biblioteca de Alejandría te ha traído calma y asombro, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Únete a esta comunidad que valora el saber y acompáñanos a descubrir más relatos que iluminan el pasado. Que tus noches estén llenas de paz y sabiduría.